Hola, buenas tardes. Estamos acá en una nueva entrevista en Ponda. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas. Bien, en esta oportunidad vamos, pasada la primera semana del desafío, vamos a hacerles diferentes preguntas para ver cómo va su emprendimiento, sus formas de negocio, estrategias, marketing, branding, todo lo que ellos hayan hecho en esta semana. Estoy súper emocionada de tenerlos acá otra vez y preparé diferentes preguntas que otra vez no se las mostré porque nunca se las muestro, porque hago mucha trampa. No, me tirás para ver sus reacciones espontáneas y que me puedan responder lo más sincero que tengan. Y nada, empiezo. ¿Cómo vivieron esta primera semana del reto? Bueno, yo lo vi de una forma muy feliz. Al principio un poco me frustré porque, bueno, el viaje a Flores fue un poco frustrante, pero después pude darle una vuelta de tuerca y empezar a crear mi marca. Voy a confesar que un poco me di cuenta que cuando él la estaba creando dije, yo voy a ir por lo mismo, por crear la marca. Y bueno, ahí se revirtió todo y estoy muy contenta por eso. Sí, tal cual. A ver, ella arrancó un poco perdida al principio, yo ya tenía un poco más en claro qué es lo que iba a comprar y revender. Pero bueno, la verdad que me la está poniendo muy difícil porque hizo un producto muy bueno. Bueno, yo igual también confío en mi producto. Y bueno, nada, estamos ahí ya habiendo hecho ya la publicación y esperando a que se genere alguna venta. Bien, muchas gracias. Por otro lado, tengo una pregunta, ya voy medio por el lado de las ventas. Cuestión, ustedes empezaron con una estrategia en el comienzo, ¿no? ¿Actualmente siguieron con la misma estrategia que pensaron ni bien empezaron el proyecto o tuvieron que ir cambiándola un poco en el camino, modificando cosas? ¿Pues yo? Sí. Bueno, en mi caso en particular, yo en un principio tenía pensado esto del set de limpieza, no sabía puntualmente bien qué productos en sí, después los fui pensando y fui determinando los kits. De hecho hice unos mini kits también pensando en el tipo de limpieza que se vaya a hacer y en los usos para que la gente lo pueda comprar y que le sirva obviamente. Y después también en este proceso me di cuenta que tenía que generarle mi marca personal con el tema de los frascos, con el kit. Y generé estos stickers que, bueno, obviamente me puse a diseñarlos y tiene como ya una impronta más mía, ¿no? Al principio yo pensé en el verano y dije voy a comprar polleras. Y después cuando fui a ver las polleras no me gustó nada. A mí me gustan mucho los botones, entonces dije pollera con botones. Después vi pantalones, tampoco, hasta que dije, bueno, a ver, hablando con él, me dice, siempre te gusta un pantalón que tenés en casa, que te encanta, que te encanta, que te encanta. Entonces fui por eso de hacer el mismo pantalón en diferentes colores con los botones. Entonces mezclé todo más o menos, pero sí, al principio tenía una estrategia más de lo que era polleras. Pero igualmente no me arrepiento porque creo que los pantalones son lo máximo para este verano, primavera-verano, y aparte también son frescos, muy frescos, el lino es lindo. Sí, aparte para la oficina, quizás la gente que va a trabajar en el microcentro toda muerta de calor, va a necesitar los pantalones. No quiero ser partidaria, no me miren mal, pero bueno, se me surge. Por otro lado, quiero que me cuenten cuál creen que es su diferencial frente al oponente. Bueno, mi diferencial es, a ver, los pantalones para mí son hoy en día la mejor prenda que pude haber hecho. Gracias también a haber escuchado su consejo. Pero somos tan parecidos a la vez que, o sea, me cuesta pensar realmente el diferencial, porque encima los dos nos tiramos para la marca personal. Sí, a ver, era un poco esto, ¿no? El hecho de cómo uno se puede destacar frente a la competencia. Entonces, a ver, yo creo que productos de limpieza podés conseguir en distintos lugares, pero quizás, no sé si un kit especial con lo que uno está buscando para cierto tipo de limpieza. Y bueno, que es como muy puntilloso quizás esto de decir, bueno, el kit de los 3 trapos, ¿no? Uno para microfibra, antigrasa, el multiuso, que bueno, es esencial quizás para la limpieza. Entonces, fue como un poco pensándolo de manera estratégica, ella también con lo suyo, esto de pensar en la época, en la estación de
O sea, el hecho de decir, bueno, algo que sea fresco para el verano, si no es la pollera es el pantalón. Ella pensó en hacerle el tajo para que sea más fresco. Bueno, yo creo que los dos pensamos en cómo mejorar nuestros productos. Diferencial, coincido con ella, es muy difícil encontrarlo, pero bueno, es como sabés que tenés que todo el tiempo estar ingeniándotela porque del otro lado hay otra persona que se la está ingeniando también y bueno, sí, va a ser complicado. Yo creo que hay un diferencial muy grande con otros pantalones. O sea, el mío con otros pantalones es enorme el diferencial porque el mío tiene mi marca, mi sello, los botones son específicos, el tajo, el color que tiene que ver con mi paleta, bueno, obviamente la marca, Cielito, que es como se dice mi papá y mi mamá, que yo los estampé, o sea, tiene todo eso que vos decís, y ese es el pantalón que necesitas. Y con respecto a él, a ver, nuestro contenido, nuestros seguidores saben que el tema de la limpieza en él es su pilar, así que toda la gente que lo conoce a él seguramente quiere su kit porque sabe que tiene que ver con él. Bien. Tengo ganas de hacer un desafío en este momento y es que tienen 30 segundos a cámara para vender su producto. ¿Quién empieza? Okay. ¿Vos? Bueno, ¿vos? Dale. Los pantalones Cielito son la mejor opción que podés tener en esta primavera-verano. Si sos trabajadora que salís afuera de tu casa, si tenés reuniones familiares, si tenés eventos en la playa o mismo querés estar relajada un día, una tarde, usá los pantalones Cielito, que son de lino y vienen en 3 colores por el momento, color beige, color arena y color negro. Son súper frescos y súper femeninos. Parece que se lo tenía estudiado, ¿eh? Increíble. Hizo trampa. Hizo trampa. Bueno, ahora voy yo. Dale. Voy a improvisar A un cámara, poco. vamos. A ver. Si te gusta el orden y la limpieza, no dudes más en comprar mi kit porque vas a tener justamente el kit que estás buscando para todo tipo de limpieza. Limpieza de vidrios, limpieza en los ambientes, vajillas, lo que vos quieras, lo tenés ahí y encima tenés un aromatizador de ambiente para dejar el ambiente súper fresco y limpio y con olor a ordenado y limpio, ¿no? Bien. Me trabé un poco lo último, pero bueno, no lo pasa tenía nada, estudiado. No pasa nada, no hay estudios sobre esto. Bien. ¿Cómo creen en las próximas semanas que se van a integrar estos productos en el mercado? Bueno, yo creo que va a ser una integración que va a ser fuerte porque ya mucha gente me estuvo como preguntando, por eso hoy mismo subí a historias fotos de los pantalones con los links de Emponda para que la gente vaya directamente con el link a la compra de Emponda. Sepan que no hay mucho stock, pero ya mucha gente estuvo consultando y sé que se vienen semanas fuertes de seguir creando pantalones Cielito. Está muy bien. Y bueno, a ver, yo en mi caso también ya tengo subido todo en la página de Emponda, en Tienda App, Marketplace y Mercado Libre también, a la espera de que alguno pueda comprar y bueno, tengo todo ahí subido. Bien, ¿cómo fue su interacción con las diferentes páginas de subida? Porque ambos ya subieron los productos para ponerlos a la venta. Mirá, la verdad que para Emponda fue muy fácil y realmente no es porque sean ustedes, sino porque realmente es muy fácil, es muy intuitiva la página. Así que fue la primera que hice porque, a ver, a la hora de subir un producto, lo que más busco yo es la practicidad. Y si está práctica la plataforma, me es mucho más fácil hacerlo rápido para el objetivo final, que es venderlo. Y después con Marketplace, particularmente no es una plataforma que me guste mucho, de todas formas lo hice para ver el resultado. Es una plataforma que no te especifica bien dónde encontrarte con la persona o quién es la persona que está del otro lado, es como más complejo, ¿no? Como siento que no es tan personalizada, no tenés tantas opciones, ¿entendés? Como para personalizar tu producto. Y Mercado Libre, a ver, está bueno, pero es otra cosa, o sea, no es más global, o sea, en Ponda lo siento más familiar, más cercano, así que en principio eso, en Ponda me pareció mucho más práctico, por eso empecé a subir, fue lo primero que hice, subí en Ponda y dije, bueno, es lo más fácil, lo más rápido y lo que más rápido me saco de encima para subir, porque mi objetivo es venderlo. Claro.
Sí, a ver, yo coincido con lo que dice Ana y algo que le puedo sumar es el tema de las categorías, donde en Emponda están las categorías y las subcategorías. Es como que está todo mucho más organizado que en las otras plataformas. Es como que querés buscar algo y lo vas a encontrar, porque está o sea, es muy sencillo, es muy intuitivo. ¿Qué aprendieron en este proceso? Y yo aprendí sobre todo de no frustrarme, o sea, estoy aprendiendo a no frustrarme y de golpe me di cuenta que tenía una capacidad muy grande para emprender, que sabía, pero no sabía que era tanto. Y esto de estar en una competencia con él me parece súper entretenido porque yo quiero ganar y realmente lo estoy dando todo. A ver, acá quizás como aprendizaje es un poco, bueno, yo suelo vivir un poco contratiempos, a veces al estar trabajando y generando muchos trabajos, uno siempre corre atrás del tiempo y yo creo que estoy aprendiendo a tomármelo más con calma. Me ha pasado, bueno, todo el proceso de que hasta último momento, por cuestiones, bueno, con el tema de los stickers, me costó mucho poder, o sea, los diseñé todo, pero bueno, después conseguir para imprimirlos y bueno, que me lo hagan en el plazo estipulado fue como complejo. Fue una odisea, perdón. Lo de los stickers fue, perdón que me meta, Sí, pero sí. fue mucha traba y lo resolvimos porque no había opción, pero fue, este lugar no lo hacía, le dije que sí, después que no, después otro lugar sí, no, y después terminamos resolviéndolo a última hora literal y fue, bueno, yo lo acompañé en este proceso porque justo tenía unos contactos, pero ahí sí me puse del lado de acompañarlo. Lo hice más que nada porque él necesitaba esa mano y porque yo sabía que tenía esos lugares. Pero No, me dio un poco de pena. De hecho, sin el contacto ese no hubiera podido llegar porque te piden, bueno, que tengas unos plazos determinados que era imposible dentro de esta carrera y necesitaba subir el video, hacerlo, sacar las fotos a los productos y bueno, Sí. ahí me dio una mano. Yo que conozco, en los videos ellos mostraron la imprenta en donde hicieron las cosas. Yo conozco la imprenta y es 24 horas. Sí. No me quiero imaginar a qué hora habrán ido. Sí, no, a ver, y no fui una sola vez, Yo a esa habré ido librería, como 3 veces. salvazo, voy 4 de la mañana si tengo ganas. Sí. Bien, por otro lado quiero hablar un poco de las fotos, las descripciones. En cuanto a las fotos, los dos trabajaron en un set fotográfico. ¿Qué aprendieron en este proceso de las fotos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tips le darían a alguien que tiene que hacer el mismo proceso? Está muy buena tu pregunta, porque una cosa, a ver, lo mío es fotoproducto igual que lo de él, pero bueno, yo era la modelo en tal caso, y yo necesitaba una muy buena luz, necesitaba un espacio neutro, necesitaba realmente que mi producto se vea específicamente claro, sin ninguna distracción, lo más limpio posible, lo más prolijo posible. Y con el fotoproducto un poco pasó lo mismo, pero bueno, eso... Sí, quizás no era tan complejo como en el caso de Ana, pero obviamente si vos no es lo mismo sacar las fotos en tu casa que hacerla en un lugar que esté ambientado y equipado para que las fotos salgan bien. Y bueno, obviamente ahí también tuvimos que complementarnos y utilizar el mismo espacio. Ella enfocada en lo suyo, yo en lo mío, pero bueno, en el mismo espacio. Igualmente, hay fotografías que podés subir en Ponda o a cualquier plataforma, que no hace falta tener un set fotográfico para hacerlo, lógicamente, pero sí es importante que el producto se vea claro. O sea, que se vea con una buena luz natural de última, eso está bueno. Sí, igualmente también... si vos tenés una calidad de imágenes muy buenas, también habla de tu producto, ¿no? Que es muy bueno también. Sí, bueno, vos mencionás que es más difícil lo de ella, creo que dijiste eso. Sí, fotoproducto igual, sacarle foto a un vidrio, porque son frascos, le da el reflejo de la luz, tenés que hacer fotomontaje, tenés que cambiar el foco, es bastante también complejo eso. Sí, obvio. Por otro lado, ya que están hablando de esto, quiero que ustedes me den 3 recomendaciones diferentes, o sea, no vale copiarse entre sí para las personas que quieran subir fotos de sus productos. Empezando por ti, suerte para ti. Uy, otra vez. 3 recomendaciones. Sí. Bueno, una buena iluminación, que ya sea natural, que es buenísima la luz natural, o una buena luz. Un fondo limpio, que también está bueno que lo tengan. Y si tu producto es usado, limpio, o sea, cuidado en el sentido de que pueda estar bien presentable ante la cámara.
Mira, me mató porque son las 3 recomendaciones que creo que son las básicas, ¿no? O sea, no sé si, o por lo menos yo desconozco si hay alguna otra razón más, pero yo creo que si tengo que enumerarla como principal, diría la iluminación, eso desde ya, y segundo, el fondo. Bien, pensé que iba a decir segundo la limpieza. Pero no dijo segundo la limpieza. Lo estamos desconstruyendo un poco, desestructurando. Bien. Por otro lado, estrategias de marketing y branding. Ellos esta semana empezaron a trabajar cada uno con su propia marca y quiero saber qué proyectan para la próxima semana. ¿Qué piensan que van a sumar? Bueno, una pregunta. Spoiler. Mirá, yo en este momento estoy viendo muy en el momento, en el aquí y ahora, diríamos en teatro, de lo que sucede con el feedback que me da la gente. Estoy teniendo muy buena recepción del otro lado, de parte de los seguidores, sobre todo de Instagram, que me están dando devoluciones. Qué bueno tu video, me encanta cómo lo produjiste. Bueno, mi idea es seguir apostando a hacer una curva de pantalones más grande. Una curva sería como más talles, más colores, pero necesito el apoyo de ustedes, porque sin el apoyo de ustedes no va a haber más pantalones. Necesito el apoyo de ustedes y necesito que me lo pidan, que los compren y que quieran realmente más pantalones, que eso un poco está pasando. Bueno, en mi caso, yo lo que tengo previsto para los próximos videos es mostrar con este kit de limpieza que yo tengo, con los distintos productos, la forma de utilización y, o sea, en qué situaciones uno puede usar cada producto, como para que se pueda entender bien qué kit conviene comprar, si el mini kit o el grande, digamos, como para saber también todas las variantes que tienen de limpieza. Bien, y en cuanto a las campañas creativas, los próximos videos, ¿ya tienen, no necesariamente lo tienen que decir, pero ya tienen idea de por dónde van a ir, qué van a hacer? Mirá la cara, mirá la cara. Cara de pícara. Mirá, te voy a tirar una palabra, pero tiene que ver... Fuerte y al centro. Fuerte y al centro. Tiene que ver un poco con la comedia. Ok. Tiene que ver con la comedia. Sí, en mi caso lo mismo, que sea algo un poco de comedia y didáctico. No. Ya lo teníamos pensado porque bueno, nosotros hacemos contenido humorístico y bueno, hasta ahora fue como todo muy de datos duros, ¿no? Hablamos de números, a cuánto se compró, a cuánto se vendió, cuál es el margen de ganancia, qué es lo que fuimos comprando. Pero ahora queremos, como por lo menos en mi caso, mostrar, como lo que decía antes, la utilización de estos productos, pero bueno, de una manera también dándole un poco más de chispa y que sea algo más cómico. Claro, salir un poco de los números y pasar un poco a la parte creativa. Exacto. O sea, si bien trabajaron un montón en la parte creativa, en Claro. hacer la marca, en los stickers, en absolutamente todo, lo tuvieron que hacer muy rápido y sin disfrutar quizás mucho del proceso. Fue Exacto. Día a día, tú, quiero producir. Bueno, la verdad, yo por lo menos terminé con las consultas. O sea, especulando fuera de cámara, tenemos nuestros favoritos, nuestras cosas que yo digo, che, de este funciona mejor esto y de este funciona mejor esto. Tengo mis propios pensamientos, pero lo más importante para nosotros es saber qué piensa la gente. Así que les pedimos que por favor comenten el video, compartan, likeen y si les está gustando más alguno u otro de la estrategia de cualquiera de los participantes, den su apoyo porque es crucial en esta etapa. Ustedes saluden a la gente y digan qué piensan. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso tan lindo, tan cálido con Emponda. Yo voy a hablar por mí, estoy muy contenta. Voy a seguir produciendo mis pantalones cielito y síganme y acompáñenme en mi proceso que no los voy a defraudar. Bueno, y en mi caso también, importantísimo que me den ese feedback para saber qué es lo que les gusta más, cuál de los kits. Y bueno, yo la semana que viene voy a estar subiendo estos videos más humorísticos y yo creo que ahí la gente la voy a tratar de convencer un poquito más. Bien. Saludamos todos a cámara. Chao. Nos vemos. Chao, chao.